últimamente muy, pero muy enamorado, Carlos Morián. Hola, Gilberto. Me dejaste así con lo de muy enamorado. ¿Se te ve en la cara? Sí, Ahí. ¿verdad? Soy más joven. Sí, cómo no. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Olga. Bienvenido. Conociste muy de cerca a Reni, ¿verdad? Sí, sí, muy de ser. Tuve ese honor, ese privilegio. ¿Qué recuerdas tú de él? Bueno, yo tengo muchísimas anécdotas de Reni, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es, yo de Reni aprendí muchísimo a hacer las cosas bien, o por lo menos a intentarlo. Muy exigente. Absolutamente. Un nivel de exigencia muy alto. Y respetaba mucho también el trabajo de los demás. Él decía que por eso él se rodeaba de los mejores, para no tener que estarle diciendo lo que tenía que hacer. Era su filosofía. Yo también le conocí muy de cerca, claro, tu caso, que tú estabas con él. ¿Puedes contarnos algo tras cámara de Reni? ¿Qué pasaba cuando no estaban en el aire? Sí. Bueno, Reni tenía, basado en lo que te estaba diciendo, él tenía la siguiente manera de actuar en cuanto a las producciones, por lo menos conmigo, en cuanto a la música. Me decía, por ejemplo, un caso específico, Churum Merú, cuando hicimos ese programa, él me dijo un día, mira Carlos, yo quiero hacer una cosa con el agua que empiece desde una gotita hasta los raudales y el torrente más grande que consigamos de agua y el gran final en el Salto del Ángel. Él no me decía cómo quería que yo, cómo quería, nada, no me daba ningún tipo de tip. Te ponían el compromiso, libre creatividad para hacer y era fuerte porque tú dices, oye, una persona como Reni, ¿no? Sí. Claro. Uno trabajaba muy presionado justamente por el nivel de calidad que él tenía, ni siquiera por el que uno pensaba o no que podía dar. Y entonces yo a veces pasaba toda una noche sin dormir escribiendo, haciendo distintas líneas melódicas porque no me convencía ninguna y después las usaba en otras cosas, pero para ese momento él producía una gran inseguridad, muy buena, por cierto. Seguro. Porque te obligaba a crear. Voy a compartir contigo y, por supuesto, con toda nuestra audiencia, una entrevista imaginaria que hemos querido hacer con Reni. No queríamos hoy hablar solamente del recuerdo que tanto tú como yo, como muchos profesionales del medio tenemos de él, de su imagen, de su figura, de su visión, de esa referencia obligatoria que todos tenemos de mencionarlo al hablar de la televisión en Venezuela. Queremos oír de su propia voz respuestas a temas que estuvieron vigentes antes y que pareciera que toman mayor vigencia hoy, en 1998, a 20 años de su muerte. La democracia, por ejemplo, en este gobierno se creó un comisionado anticorrupción y se han mencionado casos, muchos, pero todavía no hay un preso, pues no hay un culpable. El de los banqueros prófugos, muchos ahorristas se vieron afectados y tampoco hay presos. ¿Será, Reni, te lo pregunto ahora en la memoria, que el gobierno como tal, como quiera que se llame, sin mencionar nombres, el gobierno no sanciona? El gobierno no castiga a nadie. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la lenidad que existe en el país a todo nivel. Hay lenidad. Aquí ni se castiga una empresa porque contamina el país, ni se castiga un obrero porque no va a trabajar. No hay aplicación realmente de la ley en los platos. ¿Y por qué no hay aplicación de la ley? Por los intereses creados por una parte, y más profundamente hablando, señoras y señores, porque el poder judicial venezolano no es independiente ni es autónomo. Lo primero que hay que arreglar en Venezuela es el poder judicial. Llama a la reflexión, ¿verdad? ¿Tiene vigencia o no tiene vigencia el criterio que tenía Reni sobre este particular? Cuando recordamos los 20 años de su trágica muerte, acepté complacido y en mi corazón se despertaron las nostalgias de mi infancia y de mi juventud, en la Valencia Recoleta de entonces, cuando todos nos conocíamos y vivíamos como hermanos. Y sobre todo, en representación de esos ideales que nuestros corazones jóvenes de entonces se despertaron ante la angustia de la patria, ante la ilusión de una Venezuela posible. Y hoy día, ante la angustia existencial de unos ideales que lamentablemente nunca se hicieron realidad. La influencia que he tenido de Reni en mi vida, yo creo que es la misma influencia que ha tenido Reni en la vida de todos y cada uno de los venezolanos, los que realmente entendimos el mensaje de Reni. Con nosotros que el mismo mensaje que Simón Bolívar daba, de moral y luces y todas estas cosas para el bien del país, que Reni supo entenderlo,
y que Bolívar supo entenderlo, de esa gracia divina que Dios quiso para este país darnos tantas cosas bonitas. Lo más importante de René Ottolina para Henry Stephen fue la formación humana, esa parte que siempre le inculcaba a uno de mantener siempre la verticalidad moral, la responsabilidad en el trabajo. Él fue mi mecena definitivamente, fue el hombre que me impulsó en el sentido internacional, fue el hombre que me abrió las puertas de Europa y definitivamente René está con nosotros. Y sobre todo creo que él personificó y encarnó a alguien que de verdad le importaba su país y quería su país. Papá es esa gente que todo el mundo recuerda con cariño, todo el mundo lo recuerda como que alguien que hizo lo que hizo con sinceridad y lo hizo de todo corazón. Y yo creo que eso es un buen ejemplo. Entonces así lo recordamos la mayoría de los venezolanos y bueno, es increíble que hayamos perdido ese hombre tan valioso. No pierdo un programa de él, no pierdo una entrevista que hagan, porque incluso tengo un hijo que le puse su nombre. Sí, yo lo conocí a él y me gustó mucho su habla de él, cómo se comportaba, trataba de llevar al país por lo menos adelante, era una persona de buenos sentimientos. Yo recuerdo, René, como si fuera hoy el haber disfrutado de tu último programa. Y lo puedo decir públicamente, que todavía te envidio de la manera más sana el hecho de que tú pudiste despedirte de toda la gente que tan de cerca te siguió en 20 años. Yo no lo tuve. Tuve 30 años en otra casa y sin embargo me compensa el no haberme podido despedir como lo quise y lo anhelé tanto, la calurosa bienvenida que tuve por parte de toda la gente de Televen, de la familia Camero, en esta mi nueva casa. De todas maneras, lo que estamos haciendo hoy es mostrar, para que se mantenga activo, vivo todavía, tu criterio, tu pensamiento y todo cuanto le has devuelto al país, de todo lo que mucho también el país te dio a ti en tu carrera, en tu vida familiar y en tu éxito profesional. La realidad de Venezuela es exactamente igual a como él la dejó hace 20 años. Por eso es importante que todo el mundo hable consigo mismo un poco, porque para elegir al próximo presidente de Venezuela se necesita, es más que obvio, creer solamente en promesas. Se requiere tener conciencia, tiene que ser un voto consciente, no por simpatía, para escoger sobre la conveniencia de un candidato que esté preparado para enfrentarse a los problemas del país, como problemas de presupuesto, de salud, de inseguridad, de educación, de corrupción. Pero consideramos que otros de los problemas de los cuales adolece nuestra tan cacareada democracia es que cada nuevo proyecto emprendido en cada quinquenio no tiene como continuidad con el que le sigue, no hay como una coherencia, no hay un proyecto total, como se dice en gerencia, no hay una visión ni una misión que cohesione las intenciones de los políticos y sobre todo de los habitantes de este país. Cada 5 años pareciera que comenzamos a dar los primeros pasos de un nuevo rumbo, un rumbo que nunca terminamos de recorrer. El consenso parece ser la salida, el que todos estemos de acuerdo en un proyecto común.